Decíamos que otras medidas que se deben tomar en estos pacientes cuando están en control incluyen los estilos de vida saludables. La nutrición forma parte de ella, pero es obvio que una persona desnutrida que sufre de la infección y no se le está brindando ninguna atención va a tener un efecto deleterio sobre su inmunidad mayor que una persona que tenga una adecuada nutrición. Pero la nutrición por sí misma no va a impedir la progresión de la enfermedad. Una vez en tratamiento, la nutrición sí es muy importante, porque los medicamentos pueden producir efectos secundarios, entre los que existen efectos metabólicos, provocando trastornos en el colesterol, los triglicéridos, los niveles de glucosa, y por lo tanto la dieta forma parte importante del manejo de estas complicaciones o efectos secundarios. Incluso en el caso de parejas ambas concordantes, no discordantes sino concordantes, el sexo seguro es muy importante en relación con varias cosas. Primero, porque según sean los estilos de cada pareja, uno puede estar seguro que alguno no continúe teniendo estilos inapropiados, relaciones sin protección con otras parejas, y que pueda inducir esto a atraer otras infecciones que su pareja habitual no tenía por otros gérmenes, por ejemplo el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis y una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual. O porque, dependiendo de si están en tratamiento, podría alguno no cumplirlo satisfactoriamente, provocar que el virus haga resistencia a los medicamentos y infectar a la otra persona con virus resistentes. Entonces, las prácticas de sexo seguro, énfasis en adherencia a los medicamentos, que significa cumplir el 100% de las dosis en los horarios exactos, asistir al control médico periódico, realizándose todos los exámenes para que estemos seguros de que todo marcha bien, y obviamente con respecto a la prevención, parte de las relaciones monogámicas, la fidelidad, el uso de barreras como el condón femenino o masculino, que si bien es cierto son medios también de prevenir embarazos o medidas anticonceptivas, en realidad aquí están actuando como una barrera, de tal manera que el concepto de medida anticonceptiva para prevenir infección no aplicaría para, por ejemplo, las píldoras o las hormonales. Bueno, hemos hecho un recorrido así rápido, creo que ahora nos queda suficiente tiempo para poder aclarar las dudas y mejorar los conceptos de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan a bien comunicarnos. Antes de pasar a la parte de preguntas, vamos a volver a poner las indicaciones para que las tengan bien claras. Estamos más cómodos. Para que la actividad sea válida para ustedes, Becarios 11 debe tener al menos 5 participaciones, de las cuales una corresponde a cuando pasemos lista en unos minutos. 3 corresponden a dudas, consultas o comentarios que ustedes hagan por medio del social stream. Y la última corresponde a la evaluación de la actividad. Cada una de estas actividades se llevará a cabo en su respectivo momento y nosotros les avisaremos cuándo. Las participaciones de ustedes se llevarán a cabo por medio del social stream. No se permiten comentarios que denoten discriminación, falta de respeto, agresión o afines. Si alguien incurre en estas conductas, procederemos a sacarlo de la actividad y no lo valdrá para Becarios 11. Toda participación de ustedes debe incluir al principio su número de carnet. Esto para fines de control y orden. No se contabilizará ningún comentario sin número de carnet. El ejemplo de cómo publicar comentarios está en pantalla. Escribir palabras completas. No se autoriza el uso inadecuado del idioma, compresiones de palabras, emoticones o afines. Les dejo en presencia del Dr. Solano, quien estará a cargo de la presentación del tema.
El doctor Solano es médico especialista en medicina interna. Labora en el servicio de infectología en el San Juan de Dios, docente del departamento clínico en medicina interna en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Antes de iniciar. Inquietudes que se presentan aquí en el chat, muchas de ellas tienen que ver con lo que está relacionado a los niños, a las madres durante el embarazo y a la lactancia materna. Entonces vamos a hacer un grupo de preguntas relacionadas con eso. ¿Por qué es que se transmite el virus de la madre al hijo a través de la leche materna? Aunado a eso, tal vez le hago todas las preguntas para que ustedes redunde el tema un poquito más. La probabilidad de contagio de madre a hijo, si son los mismos síntomas en niños y en adultos, qué se hace para evitar la transmisión de la madre al niño, cuál es la esperanza de vida de un niño que nace de una madre con VIH, si reciben tratamiento igual y si todos los hijos de madres con VIH nacen infectados. Bueno, decíamos que la transmisión de la madre al niño relacionado con el embarazo es otra de las vías de transmisión del virus. Ocurre en útero, durante el parto o posteriormente con la lactancia materna. Si no se hace ningún tipo de medida, dependiendo de incluso la condición socioeconómica, nutricional y el sistema de salud, de las peores situaciones que podrían ser tal vez los países africanos, a las mejores condiciones que podrían ser los países europeos y Estados Unidos, con control prenatal, gente bien nutrida, ronda entre el 13 al 45% de probabilidades de transmisión al niño. Hace bastante rato se logró determinar que utilizando uno de los medicamentos conocido como sidodina o AZT, se logró disminuir, el AZT en la mujer embarazada durante el tiempo de embarazo, después de la semana 14, se logró disminuir a 8%. Posteriormente, otros estudios demostraron que realizando cesárea, la reducción era era significativamente mayor, llegaba alrededor de un 3.5%, lo cual quiere decir que también la mayor probabilidad de infección ocurre alrededor del parto, pero cuando es parto vaginal. Si es una cesárea, disminuye significativamente. Posteriormente se logró determinar que utilizando la sidodina en el niño durante 6 semanas e impidiendo la lactancia materna, esto llegó a reducirse a 1% o menos. Como vimos, entonces la transmisión puede ocurrir vía transplacentaria. El mayor número de casos ocurre en los partos vaginales y en la lactancia materna también existe la posibilidad. Esto es porque el virus puede eliminarse en la leche materna, pero además porque existe algún grado de microtraumatismos en la succión del niño que podría favorecer pequeños procesos inflamatorios y microsangrados conteniendo células infectadas, de tal manera que en la lactancia materna también existe ese riesgo. Con respecto al comportamiento, el aparato inmunológico de los niños muy pequeños, los recién nacidos particularmente, es muy diferente al de los adultos, de tal manera que esto es bastante complejo, es manejado por especialistas en pediatría, inmunología pediátrica, se utilizan en los niños infectados, lo cual se demuestra realizándoles una prueba especial de PCR, que se llama una PCR cualitativa, y a estos niños entonces que no se logró prevenir la transmisión de la madre a ellos, se les da tratamiento antirretroviral de por vida y tienen una vida, si todo se hace bien, cumpliendo adecuadamente los horarios,
una vida indefinida. Bien, las otras preguntas que vamos a agrupar en este momento tienen que ver con si una persona que es VIH positiva puede tener relaciones sin protección con otra persona que también sea VIH positiva. ¿Puede una persona infectada reinfectarse? ¿Puede mutar el virus? ¿Qué tan rápido muta? Y si puede hacerse una persona farmacoresistente, o el virus que está dentro de una persona, si se puede hacer farmacoresistente. Bueno, efectivamente lo habíamos mencionado dentro de las prácticas de sexo seguro, que incluyen que incluso parejas que sean concordantes, nosotros les pedimos que utilicen medidas de protección de barrera, porque incluso aunque estén tomando los mismos tratamientos, si uno de ellos no cumple adecuadamente, efectivamente el virus puede ir desarrollando resistencia a los medicamentos y transferir mediante la infección esa resistencia a su otra pareja y, como les decimos nosotros, echarles a perder su tratamiento. Entonces, aún en parejas que ambas sean seropositivas, debe de evitarse las relaciones sexuales sin protección. No se garantiza que una persona que esté en tratamiento exitoso, con cargas virales indetectables, con una evidencia física de buena salud y por exámenes de laboratorio también, no se puede garantizar que aún en esas condiciones no haya eliminación de virus, aunque sea en pequeñas cantidades en otras secreciones, como en el semen, por ejemplo, o en las secreciones vaginales, de tal manera que aún en estas condiciones existe el riesgo potencial de transmisión. Si una persona que está en tratamiento no lo usa adecuadamente, no cumple bien los horarios, los niveles de medicamento en contacto con el virus para frenar su multiplicación disminuyen bajo los niveles requeridos, y justamente como el virus tiene una gran capacidad de mutar, empezarán a proliferar especies del virus que tienen variantes genéticas que le confieren resistencia a los fármacos y que se van juntando cada vez a más fármacos y cada vez más mutaciones, de tal manera que si se tiene mucho tiempo o un tiempo muy prolongado con un tratamiento ineficaz, esa resistencia podría conferir resistencia a medicamentos que aún no se han utilizado pero que pertenecen a la misma familia, pero particularmente en los pacientes que han usado varios esquemas y los han utilizado inadecuadamente, podría llegarse a niveles de resistencia que son imposibles de tratar con los medicamentos, incluso los más nuevos que existen. De tal manera que sí llega un momento en que si el tratamiento no se usa adecuadamente, puede haber una resistencia muy significativa. Nos preguntan la esperanza de vida en relación a personas con tratamiento y sin tratamiento. Si no hacemos nada, la evolución natural es que el 80% entre 8 y 10 años desarrollan la enfermedad en las etapas terminales y mueren alrededor de ese tiempo. Un 10% les podría suceder eso en 3, 4, 5 años. Un 10% corresponde a los progresores lentos que se cree que siempre van a desarrollar SIDA. Eso no sabemos exactamente. Hay personas que pueden tener 20 años y todavía con reducción lenta y progresiva del CD4 no han sufrido de la etapa de SIDA, y existen los que decíamos élites que no sucede nada desde el punto de vista inmunológico. Con tratamiento, la vida es indefinida. ¿Por qué en países como los africanos, según el mapa que usted mostró, se veía una incidencia mayor de casos? Bueno, en África el drama es múltiple. No tiene que ver con la pobreza, la desnutrición, los sistemas de salud que son muy inadecuados y el acceso a los que existen, la
poca posibilidad de contar con las herramientas como por ejemplo los antirretrovirales y las prácticas ancestrales tribales que incluyen, por ejemplo, el que en una tribu determinada un hombre con SIDA puede considerar que se podría curar teniendo relaciones con una mujer virgen, entonces infectan a niñas. De tal manera que existen situaciones educativas, culturales y de acceso a los sistemas de salud que significan que se multiplique mucho ahí el drama de la infección. Hay una gran cantidad de preguntas relacionadas con la inquietud sobre el origen del virus. Algunas personas hablan de si es cierto que se originó en monos, en gorilas, por comer carne cruda, etc. Sí, originalmente, bueno, ha habido mucha controversia en esto, incluso de la teoría de la conspiración, que pudo haber sido un virus fabricado en laboratorio, un arma biológica, pero lo que sí es cierto es que el virus pertenece a una familia de virus que se llaman lentivirus y retrovirus, que pueden afectar diversas especies y son específicos de especies. Hay unos que causan leucemia en los gatos o en los simios, y bueno, está el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el que afecta a los seres humanos. También puede considerarse que el origen de este virus en los seres humanos es alguna mutación de alguno de los virus de otras especies que pueden haber surgido en África a raíz de exactamente las costumbres de comer carnes crudas, como sesos de mono, por ejemplo, y hay algunos monos que tienen virus similar, el virus de la inmunodeficiencia de los simios, que puede haber mutado y adaptarse al ser humano, de tal manera que por ahí puede andar el origen de este virus. Se hace la consulta sobre en Costa Rica cuáles centros proporcionan atención a las personas que tienen VIH o a las personas que sospechan que tienen VIH o los que quieren hacerse la prueba. Bueno, esto es muy importante. Yo pienso que una persona que piense que puede haberse expuesto a una situación de riesgo, voluntariamente quiera realizarse la prueba. Esto es importantísimo porque no es lo mismo hacer un diagnóstico en etapas muy tempranas, donde hay mucho tiempo para la educación y todas las explicaciones e introducirse al sistema de salud con más tranquilidad, que en una fase muy avanzada en la cual una enfermedad oportunista de estas graves podrían acabar con su vida sin que haya tiempo para hacer las cosas. Además, porque si una persona se diagnostica tempranamente, el riesgo de que infecte a otras disminuye significativamente, porque nos da oportunidad para concientizarla, para darle las herramientas con el objetivo de que prevenga la transmisión a otras personas, también de que prevenga la transmisión de otras enfermedades que no son el VIH, como mencionamos anteriormente, el virus de la hepatitis B, que puede evolucionar a hepatitis crónica, cirrosis, cáncer, el virus del papiloma humano, que puede producir cáncer del cuello de la matriz o cáncer de recto, de tal manera que sí es muy importante considerar esto. Incluso en las relaciones de pareja casi que debería ser como una negociación, partir de conocer ambos cuál es su condición serológica. Estos son tiempos muy diferentes, ya las relaciones sexuales muy tempranas se ven con mucha frecuencia, el cambio de pareja es como bastante también frecuente, de tal manera que conocer el estado serológico de la otra persona, pero aún así, recordando aquello, el periodo de ventana y ante las dudas, siempre utilizando las medidas de protección que son las medidas de barrera. Y cualquier laboratorio clínico, ya sea privado o público, a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, en todos los laboratorios se puede, según el área de adscripción, solicitar. Evidentemente en la Universidad de Costa Rica se cuenta con un servicio de salud, una oficina de salud donde también se puede solicitar el examen de laboratorio. A nivel de la institución pública, de la Caja, antes lo manejaba el Ministerio, ahora lo maneja la Caja, hay un lugar especial
cerca de la clínica Moreno Caños, antes estaba cerca de la clínica bíblica, que es una unidad de control de enfermedades de transmisión sexual donde se puede solicitar la prueba. Y estas pruebas se solicitan y son manejadas muy confidencialmente. Así es que creo que es importante tomarlo en cuenta. Finalmente, un grupo de preguntas que están como relacionadas. ¿Se le prohíbe la maternidad a las mujeres que tienen VIH o se les prohíbe a los pacientes con VIH las relaciones sexuales? ¿Ellos deben de identificarse o pueden ocultar su condición de serológica? Bueno, en realidad la condición de salud de todas las personas es confidencial, cualquiera que sea esta. Particularmente en una situación como el VIH, que es muy estigmatizado, que hay mucha discriminación, mucha ignorancia, que podría significar la muerte social de una persona, la pérdida del trabajo por conceptos erróneos, hace que la confidencialidad sea extrema en estos casos. Evidentemente, en las relaciones personales, si va a existir una relación de pareja, nosotros constantemente les decimos a nuestros pacientes que sí tienen derecho a seguir una vida sexualmente activa, con medidas de protección, como dijimos anteriormente, el condón femenino o masculino. Sí deberían informar a la pareja cuál es su condición, para que la otra consienta o no, y sea con medidas de protección o no, si quiere o no tener relaciones sexuales. Uno esperaría que la otra, si acepta, lo acepte con medidas de protección, porque como dijimos, aún en tratamiento exitoso, según los parámetros de laboratorio que usamos, no podemos garantizar que no haya transmisión. Y no se le prohíbe a la gente que tenga relaciones sexuales, ni que se embaracen, pero los embarazos tienen que ser como muy comunicados entre el equipo de salud y la persona o la pareja que desea el embarazo, para evitar la transmisión al niño. Doctor Solano, le damos las gracias por haber compartido con nosotros durante este tiempo. Agradecemos la presentación y la respuesta a todas las dudas que se le han planteado. Bien, por el momento, chicos, chicas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este momento, en el social stream, les voy a escribir un vínculo donde ustedes van a ingresar, y una vez que ingresen van a llenar la evaluación que está ahí. Con eso estaríamos finalizando lo que sería la videoconferencia del día de hoy. Queremos nuevamente agradecerle al doctor Oscar Solano por la participación, por la colaboración, y a ustedes por la paciencia y la atención brindada. Muchísimas gracias.